¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Hoy vinimos hasta la ciudad de Villeta para conocer esta firma, Puerto Seguro. Una firma que opera con varios diferenciales y hay que decirlos. Principalmente garantizar la seguridad para el cliente y por sobre todas las cosas que el proceso mantenga sus altos niveles de exigencia y excelencia en un mercado altamente competitivo porque básicamente todos ofrecen el mismo servicio y es allí donde ellos tienen que actuar para poder efectivamente diferenciarse. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de La Vela Cucina, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos Problemas ajenos, soluciones propias. El negocio portuario quizás sea el menos promocionado en términos de difusión de sus gestiones y procesos, pero es el canal mediante el cual la economía se abastece de bienes de consumo y de capital, es decir, es uno de los termómetros de la economía de un país. Y así como es importante, también es un rubro altamente competitivo. El escenario que se plantea en el negocio portuario o fluvial es de un permanente desafío, y todo desafío siempre encuentra personas dispuestas a afrontarlo. Tal es el caso de la empresa Puerto Seguro Fluvial, ubicada en una zona estratégica a aproximadamente 30 kilómetros de Asunción. La empresa Puerto Seguro ya estaba inmersa en el negocio portuario terrestre, pero la experiencia en el mercado les condujo a ampliar sus servicios. En el 2010, compraron una propiedad de 100 hectáreas en la ciudad de Villeta y 2 años después empezaron las operaciones por agua. Puerto Seguro como tal inició sus operaciones en octubre del año 2012, ¿verdad? Viene a ser una consecución de un proyecto más grande que se inició allá por el 2008 con la instalación de Puerto Seguro Terrestre, que es solución logística, ¿verdad? A partir de allí, que es una terminal terrestre, se concibió la idea de también generar otras soluciones para nuestros clientes, con lo que se hicieron los estudios de ubicación, de mercado, en los cuales se determinó que podría haber un mercado que podríamos atender aquí en la zona de Villeta con varias ventajas competitivas al respecto, ¿verdad? Primero, el tema de la navegación, que estamos en un lugar donde estamos más favorecidos con las condiciones de navegación. Por otro lado, también la disponibilidad de superficie de terreno importante, con lo que nuestro proyecto también tendría mayor capacidad de crecimiento. Y tercer lugar, los accesos, ¿verdad? Estamos ubicados sobre una ruta internacional que hace que tengamos libre acceso las 24 horas al día sin molestar a ningún vecino o a alguna población directamente. La incursión en el rubro no fue casual. El estudio de las necesidades del mercado les hizo saber a los directivos que el nombre de la empresa era una garantía que tenía que estar presente desde el inicio de las operaciones, tanto de entrada como de salida de los productos. Se sabe que históricamente fue un reclamo a las actividades portuarias en cuanto a la custodia de las mercaderías, ¿verdad? Ustedes saben y habrán escuchado que decían esto directo del puerto, que traemos, te vendemos esta mercadería que se consiguió del puerto. Y bueno, y eso era un indicador de que se estaban manipulando y quitando mercadería sin autorización, ¿verdad? Entonces
fue uno de los puntos de los cuales instalamos y quisimos instalar en los clientes y obviamente lo logramos en el sentido de mantener la mayor seguridad en la mercadería de nuestros clientes, tanto en la custodia como en la operación misma. Desde el momento en que el puerto recibe la mercadería, un diferencial de nuestra terminal creemos que es justamente que hay unos mecanismos de seguridad que se llaman precintos, ¿verdad? El puerto, aparte de los precintos de la línea, también dispone de unos precintos propios que se colocan desde el momento en que el contenedor baja a piso, se precinta. Eso se produce tanto en la importación como en la exportación. Entonces, y automáticamente generan reportes y notificaciones automáticas, valga la redundancia. Proceso de descarga, proceso de salida al contenedor cargado, proceso de ingreso al contenedor vacío, todo se reporta online, con una base de datos que maneja el puerto. Entonces, eso es más rápido, pero si cada proceso dentro del puerto, desde que bajó a muelle, zona primaria, zona de verificación, porque también hay verificación de la carga, hay procedimientos que implican, por ejemplo, un canal rojo aduanero, implica verificación, apertura del contenedor y verificación de la carga, que son procesos donde el puerto tiene que tener un puntual cuidado, porque son los niveles un poco más sensibles, en el sentido de que la carga está siendo manipulada por personas autorizadas, pero no las propietarias. Buscamos instalar en el mercado qué era lo que le podemos o le podíamos dar a los clientes, y era seguridad. Era lo que los clientes buscaban, darle seguridad en cuanto a las operaciones, en cuanto a la custodia de sus mercaderías. Hoy por hoy todas las terminales prácticamente ofrecemos lo mismo. Ofrecemos lo mismo, y ahí es que se hace un poco difícil encontrar esa punta que te permita ser diferente en el mercado. Todos los puertos ofrecen lo mismo, pero creo que una de las principales ventajas y uno de los principales sostenes de Puerto Seguro justamente es esa amplia facilidad de comunicación interna. Comunicación interna y no necesariamente burocrática, sin que eso también signifique en perder el control de los diferentes procesos. Entonces, hacer algo simple, algo rápido, algo seguro. No siempre el más barato, pero algo seguro. Siempre buscamos algún detalle en el cual le podamos ser útil a nuestro cliente, le podamos dar un servicio adicional y con eso darle, como le dije, una solución al cliente, pero por de pronto también generar nuevos recursos para, digamos, para nuestras operaciones, ¿verdad? Existe en Paraguay una situación, yo creo que particular, en el cual todavía las cadenas productivas no están muy bien encadenadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de eficiencia de la cadena muchas veces que no son propiamente de la nuestra, no golpean mucho a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, la frecuencia de las embarcaciones, a lo mejor el problema de navegación del río hace que vengan en forma desordenada. Entonces, esa ineficiencia nosotros la tenemos que absorber. Por eso hace que tengamos que siempre estar innovando y buscando la manera de ver cómo solucionar a veces hasta problemas de otros para que nuestra eficiencia se mantenga. Lo que se busca aquí en Puerto Seguro, en todo caso, es que una vez culminado el proceso aduanero, el trámite de la mercadería en lo que se refiere a salir de la terminal sea el mínimo posible. Repito, una vez culminado el proceso aduanero, que puede revestir varias otras facetas, que puede ocupar más tiempo, pero donde también el puerto o el comercial o el equipo comercial también debe estar acompañando de manera a poder de alguna manera asistir al cliente. Nosotros lo vemos como un producto completo, ¿verdad? O sea, el servicio al cliente lo analizamos y lo consideramos como un todo. O sea, si hay alguna situación de la que nosotros, por más que no la hagamos, podamos intervenir o mediar para que eso se subsane y no entorpezca nuestra eficiencia, nosotros
tomamos, digamos, intervención en esa, ¿verdad? Dentro de los parámetros y de las condiciones que se puedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final nosotros perdemos dinero, ¿verdad? Vimos que el énfasis, y abordamos permanentemente esto, gestión por procesos como alternativa de mejorar y buscar rentabilidad en las empresas. Creo que venimos repitiendo este concepto en varios programas. Hoy de vuelta encontramos aquí que ese concepto se volvió realidad. No un tema conceptual, sino un tema llevado a la práctica, un tema que permanentemente decimos nosotros que tenemos que dejar y abandonemos lo que básicamente no nos genera mejora en nuestra gestión, los compartimientos estancos, seguir trabajando por funciones, decir, no, yo ya hice mi parte, entender que el cliente no es parte del negocio, entender que básicamente el cliente, la satisfacción del cliente hace a la diferencia. Y qué mejor estar en una empresa y compartir vivencias de lo que realmente eso que permanentemente nosotros enfocamos en forma conceptual, eso es vivencia. Esa es la filosofía en la cual nosotros nos manejamos, ¿verdad? En la que de buscar la mayor eficiencia en todo nuestro proceso y también dentro de ese mismo proceso buscar la innovación en cada tarea nuevamente, ¿verdad? O sea, se dice que si existe un proceso excelente, no obstante siempre hay tareas que pueden ser mejoradas y siempre estamos en ese ámbito, ¿verdad? O sea, de mejora continua. Algo que a mucha gente le llama la atención, digamos, al visitar nuestra terminal es que en un corto tiempo siempre hay avance y siempre hay cambios. ¿Pero por qué? Porque nosotros detectamos que hay alguna situación en la que podemos ser buenos, pero podemos ser mejores y ahí intervenimos. Ahí hacemos los cambios, buscamos la manera de acortar los tiempos de los caminos de recorrido de un proceso, el tiempo de operación en el muelle, donde podemos quitar 30 segundos, 10 segundos, a los efectos de bajar los costos por un lado, pero ser más eficientes. Sin eso, digamos, perjudicar a lo que sea la seguridad en la operación y también en la seguridad de las personas. O sea, buscamos hacer lo mejor en el menor tiempo posible, pero sin sacrificar la seguridad. El cliente te llama 9, 10, 11, 12 de la noche, madrugada, y vos tenés que estar allí. Tenés que estar allí atendiendo hola. Hay un procedimiento en donde el equipo comercial ha sido objeto de un proceso de inducción en ese sentido, donde ellos saben el trabajo que se está tomando. No es un trabajo que yo lo tomé en la facultad o yo me recibí de vendedor de puertos. Es totalmente empírico. Es venta de servicio portuario, pero un servicio no tradicional. El factor humano siempre es un factor delicado y crítico, que tiene que ser sostenido, cuidado, entrenado y hasta mimado, ¿verdad? Y en este ambiente eso es un poco especial. Obviamente hay que trabajar y seguir trabajando en concienciar a que esto es parte de tu familia. Vos trabajás en un lugar así para llevar el sustento y tenemos que ir trabajando el tema de los valores, Roberto. Es muy difícil este ambiente, es un ambiente fuerte, un ambiente difícil. No es una oficina, aquí no hay horarios muy estrictos, el cliente es especial, se trabaja duro. Hacen la transmisión del conocimiento de persona a persona. Los más experimentados enseñan a los más jóvenes o a los que van entrando aquí. Es una manera muy especial de transmitir conocimiento, pero es la manera que hay que hacerlo porque hasta hoy no tenemos un lugar donde poder ir a decir voy a aprender todo lo teórico y voy a aprender lo práctico de esta manera. Aquí se aprende haciendo. A partir de allí, lo que nosotros siempre evaluamos es las ganas y la competencia, digamos, en cuanto a la actividad propia y por otro lado al espíritu del trabajo. La actividad portuaria es un poco ingrata en cuanto al esfuerzo que uno tiene que montarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por los horarios, porque hay que atenderle a los barcos los días y horas en los que llegan. Entonces hace que uno tiene que estar acostumbrado a sacrificar muchas veces una vida privada en pos del trabajo, ¿verdad?
Entonces es algo altamente valorado el compromiso que uno pueda tener en el trabajo. Lo bueno que estamos escuchando de ellos aquí es que ellos tienen muy desarrollado el tema de responsabilidad social. Aquí hay un porcentaje importante que se da a las becas de los hijos a funcionarios, a hijos de funcionarios, y eso hace que uno vaya teniendo camiseta de la empresa, eso hace pertenencia y eso hace que uno diga, bueno, estoy casado con esta empresa que también me cuida y cuida a mi familia. Más allá de su estrategia comercial, la firma Puerto Seguro Fluvial también ha innovado en el manejo de sus colaboradores, incorporando a mujeres en áreas de trabajo donde la territorialidad del hombre era el primer obstáculo a vencer. Al inicio fue un choque de realidades, pero increíblemente en muy corto tiempo la gente se acostumbró y hoy es normal. O sea, nadie dice, mira, va a venir una mujer, va a venir a tomar este cargo o va a hacer ese trabajo, ¿verdad? Además, esta decisión provocó otros descubrimientos sobre el manejo del personal. Los detalles se los contaremos en minutos al volver de la pausa. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Incorporar a mujeres en un trabajo tan rudo como el servicio portuario suena algo antojadizo, pero los directivos de la firma Puerto Seguro Fluvial redoblaron la apuesta y decidieron incorporarlas para un servicio que rompió el paradigma de los operarios de la planta. Llegamos a la conclusión de que a igualdad de un salario con un personal masculino tiene mayor compromiso del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y es lo que entendemos, que le da más importancia muchas veces a la oportunidad que se le da en el trabajo que a gente que, digamos, puede salir y encontrar otro trabajo afuera, ¿verdad? Entonces vemos que fue una experiencia interesante, la cual sigue creciendo y, o sea, cada mes vamos incorporando más mujeres en las actividades, digamos, que no son tradicionales, como usted dijo, en la actividad portuaria, ¿verdad? Que siempre fue dominada por hombres.
Mucho estuvimos hablando en la entrevista, le escuchábamos decir a los directivos que uno de los diferenciales de la firma Puerto Seguro era la incorporación de las mujeres en un rubro atípico, y qué menos atípico o menos típico que la conducción de un camión de estas características. Y a propósito, vamos a conocer a una de las valerosas conductoras que tiene esta empresa. ¿Tu nombre cuál es? Liz Ruiz Díaz. ¿Hace cuánto estás, Liz, acá? 1 año 7 meses. ¿Y el desafío de conducir este camión? Y la verdad que costó un poco al empezar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te costó más? Me costó más la parte de la maniobra. Porque sí, porque cuesta, medir sí, es y todo grande, eso. sí, es grande la diferencia. ¿Y tuviste que hacer un entrenamiento aparte para sí, todo un esto? entrenamiento aparte. ¿Cuánto tiempo te llevó? 2 meses. Y decirnos la verdad, ¿qué te dicen tus vecinos y tus amigos? Y me felicitan por lo valiosa que soy, porque no hay casi mujeres que hacen este trabajo. El proceso de adaptación de los compañeros con las nuevas funcionarias, mejor al inicio fue un poco, digamos, raro ver, y para nuestros clientes también, ver a una mujer manejando un camión semirremolque o ver que le atienda. Al inicio fue un choque de realidades, pero increíblemente en muy corto tiempo la gente se acostumbró y hoy es normal. O sea, nadie dice, mira, va a venir una mujer, va a venir a tomar este cargo o va a hacer ese trabajo, ¿verdad? O sea, le parece lo más natural y ya está incluida, está, digamos, metida dentro de la filosofía de la empresa. Entonces, hoy en día ya no es ninguna rareza ese tipo de situaciones, y la experiencia fue muy buena y hasta ahora muy satisfactoria. O sea, nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente. Es más, por eso le decía que el proceso de eso sigue creciendo y está bien valorado. Pero adaptarse también al ambiente de trabajo, a los compañeros, sí. Me imagino que habrá llevado su proceso. Llevó su proceso. Porque es como que en la cultura, el darle un camión tan grande a una mujer, y conste que yo no soy machista, a veces genera como cierta desconfianza, sí, ¿verdad? La verdad que sí, así mismo. Pero vos demostraste que se puede, que también nosotros las mujeres podemos. Sin lugar a dudas. Sin lugar. Pero para aquellos que sigan dudando de esto, vamos a subirnos con ella y vamos a mostrarle cómo lleva a cabo su función. ¿Nos vamos? Nos vamos. Dale. Se nota en casi todos los casos el esmero con el que hacen el trabajo, ¿verdad? Que yo lo defino como la valoración que se le da a la oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un escenario normal no iban a tener el acceso a un trabajo de esa paga, ni tampoco de esa envergadura, si es que no se le daba la oportunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el conocimiento es adquirido, o sea, con un entrenamiento. Yo creo que cualquier persona puede hacer el mismo trabajo, pero el esmero con el que hace el trabajo es diferenciado. ¿Por qué? Porque se nota que valora la oportunidad. Estamos dentro de este camión. ¿Qué características tiene el camión, Luis? Si me decís, yo no soy muy bueno para esto. ¿Cómo ve? ¿Qué tipo de camión es? Es B310 Scania. Ya, Es secuencial. Secuencial. Semiautomático. Sí. Bueno, ella sabe mucho de esto. Y la idea es compartir un poco lo que es la experiencia de Liz. Ella se dedica a un rubro poco convencional. Es una de esas pocas mujeres, y vale el juego de palabras, que maneja un camión tan grande como este, y nosotros estamos haciendo el recorrido con él. ¿Cuántos años tenés, Liz? 20. ¿Hace cuánto estás acá? Acá 2 años va a ser. Ah, sí. poquito la mayoría. Sí, yo soy la más antigua y la primera chica que entró. ¿Tenés novio, Liz? Sí. ¿Y qué te dice tu novio? Está muy contento, él es mecánico. Ah, él es mecánico. Sí, yo trabajé con él como ayudante mecánica. Ah, y discuten de repente así cuestiones que tienen que ver con mecánica. No, porque yo no le he dado tanta importancia, solo lo básico, nomás traté de... ¿Tuviste miedo al empezar? Y sí, tuve miedo con él, aprendí también. Con él empecé a trabajar en la empresa donde yo estaba como chofer. Me dieron la oportunidad cuando tenía 17 años. Ah, mira. Sí, trabajaba en una constructora.
¿Metiste la pata alguna vez? No, la verdad que no. Porque sos muy cuidadosa. Sí, muy cuidadosa. No, la verdad que en esa empresa no, acá tampoco todavía. Y ojalá que no. Ojalá que no. Caracterizamos que la imaginación y el ingenio hace en este rubro, digamos, el diferencial. Y precisamente ese ingenio hace que esta empresa portuaria enfrente uno de sus mayores desafíos: mantenerse competitivo a pesar de la coyuntura, alcanzar niveles de competitividad de firmas internacionales y resolver conflictos que van más allá de sus propias responsabilidades. ¿Cuál es el método? Se lo contaremos al regresar de esta breve pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación, y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantiza la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. En Paraguay, los números del comercio exterior se han frenado en los últimos meses. Según datos del Banco Central del Paraguay, a febrero de este año, las exportaciones cerraron en $2.107 millones, 0,6% más que el año pasado. En el caso de las importaciones, la cifra en los 2 primeros meses de este año cerraron en $1.913 millones, y aquí sí hubo una caída del menos 6,3% con respecto al año anterior. Si bien es una coyuntura, hay que aprender a navegarla. Los directivos de la empresa nos cuentan cómo lo hacen. Nosotros siempre decimos que el primer termómetro para medir la economía es el puerto, porque esta situación ya la veníamos manejando mucho tiempo atrás. Inclusive hace 6 meses atrás las operaciones portuarias fueron de alguna manera decreciendo, ¿verdad? En algunos rubros uno va detectando que se importa menos o los precios de la exportación se van reduciendo, entonces es un termómetro, digamos, del cual nosotros nos tomamos para decir, bueno, acá la situación va para ese camino y tenemos que extremar algunos recursos para el efecto. Por otro lado, los niveles que nosotros vemos actuales no son, digamos, para entrar en una desesperación, pero sí, como entendemos de que hay que hacer un trabajo duro en cuanto a la reducción de costos y a mantener en línea, digamos,
los parámetros de gastos para que en caso de que esta situación vaya, digamos, en descenso, tengamos condiciones de solventar, digamos, la crisis de la mejor manera, ¿verdad? Por otro lado, también la competencia, digamos, en cuanto a las terminales portuarias es muy grande. O sea, no podemos soslayar eso, y es una situación que hace que nos mantengamos entrenados, digamos, en este aspecto de la economía de costos y la competencia, ¿verdad? Tratamos de siempre mantener una estructura de costo, digamos, actualizada, y con ello vamos examinando el mercado y viendo cómo se va moviendo esto, porque es así, ¿verdad? La competencia hace que uno tenga que estar siempre activo y siempre innovando sobre todo. Crisis bien manejada, crisis fundamentalmente relacionado a un tema de planificación, a un tema de evaluación de riesgos, cómo plantear básicamente cómo se mueve nuestro mercado, cómo voy a ser competitivo con relación a los clientes que tengo, a la competencia que tengo, y eso marca básicamente el diferencial. Es difícil ser competitivo, pero no imposible, si bien los conceptos de innovación siempre están presentes, creemos que la importancia es estar al lado del cliente, que el cliente te sienta al lado tuyo en todo el proceso que él haga aquí dentro de Puerto Seguro, que son varios procesos desde el momento en que el contenedor baja a piso, ¿verdad? Entonces, que el comercial o el equipo de ventas esté allí es importante. Es importante, marca diferencia y de alguna manera le transmite tranquilidad también al cliente al momento en que realice sus gestiones aquí en la terminal. Las operaciones que quizás nosotros lo realizamos aquí son similares a cualquier puerto en cualquier parte del mundo, pero los niveles de operación son quizás 100 veces menos, ¿verdad? Entonces no tenemos condiciones de tener quizás la tecnología o las máquinas que podamos comprar en un puerto de 1 millón de movimientos por mes, ¿verdad? Entonces, adaptar esa situación a nuestra realidad hace que uno tenga que utilizar mucho el ingenio y la creatividad para ver dónde podemos ajustar nuestras operaciones para ser competitivos. ¿Por qué? Porque el parámetro al cual nuestros clientes, que son las líneas marítimas, que son nuestros clientes principales, es la medición comparativa con otras terminales a nivel global, ¿verdad? Si bien pueden compararnos con las terminales a nivel local, pero el parámetro es de afuera, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros nos mantengamos siempre alertas y estudiando nuestros niveles de eficiencia, ¿verdad? Esto es un puerto fluvial, así como dijo Ricardo, puerto fluvial a puerto marítimo son diametralmente opuestos, aunque las operativas sean básicamente las mismas. Pero en envergadura de trabajos disminuye, por eso es que el cliente busca, o el puerto busca, una eficiencia en tiempos sobre todo, en tiempos. Que la mercadería sea procesada, que la mercadería tenga una custodia, de ahí el nombre de Puerto Seguro, que hacemos énfasis, no es una utopía, es que tenga esa seguridad en el tiempo en que esté aquí. En el tiempo que esté aquí, no solamente por una cuestión de costos. Hoy por hoy en el mercado local, si bien eso está muy trabajado por todas las terminales, pero sí creemos que en el acompañamiento, en la garantía, en la seguridad, y hago énfasis nuevamente en el tiempo que esté aquí en el puerto, esto hace un diferencial que gusta al cliente. Al cliente le gusta bajar, despachar y sacar su mercadería lo antes posible. Y eso es lo que buscamos. Nosotros entendemos que si nosotros, como terminal portuaria, que es un eslabón de la cadena logística, no somos competitivos, nuestra exportación puede no ser competitiva en un rubro y por lo tanto no se puede cerrar ese negocio, ¿verdad? O sea que tenemos que poner nuestro granito de arena a la cadena logística para que ese negocio se concrete. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparecen las ideas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos abaratar el costo?
donde podemos encontrar una solución para que ese producto pueda salir y pueda ser exportado. La misma cosa en la importación, es ver qué nosotros podemos, dónde podemos aportar, qué solución le podemos dar al cliente como para que el día de mañana cuando haga su estructura de costos no diga no pude traer al país tal producto porque el puerto me salía caro, ¿verdad? O la solución de logística que de repente nosotros podíamos proveerle era muy cara. Entonces a partir de allí surgen situaciones en las que uno tiene que estar constantemente estudiando, digamos, todos los parámetros externos e internos, ¿verdad? Para que uno pueda ser competitivo. Como que no soy dueño de todos los procesos, pero al mismo tiempo también tengo grandes diferenciales, particularmente en este tipo de puertos. Tengo mi diferencial con el armador, tengo mi diferencial con el transportista, tengo diferencial con el que va a retirar su mercadería. Es decir, que trato de encontrar productos o subproductos que realmente hacen a mi gestión o mejorar mi gestión, ¿verdad? Hay clientes que conocen perfectamente y hay clientes que reconocen perfectamente el valor del trabajo portuario, que no se reduce simplemente a bajar el contenedor o la mercadería y tenerlo en una zona primaria que se llama, ¿verdad? Sino que también se traduce en recibir ese contenedor, recibir esa carga, monitorearlo durante su procedimiento en puerto. Les habrá dicho Ricardo de que esta terminal tiene una superficie de 100 hectáreas. Son 100 hectáreas de terreno en donde esto está totalmente monitoreado por cámaras de circuito cerrado de televisión. Las 24 horas, un monitoreo central, las 2 terminales que componen el puerto y con reportes totalmente online. Ahí, por ejemplo, cumplimos al 100% el concepto de seguridad. El concepto de seguridad. Brindo seguridad, informo cualquier distorsión que pudiera existir allí. Informo cualquier distorsión que no solamente es, por ejemplo, hay gente que está rondando el contenedor, que no se produce en ningún momento, pero sí también la seguridad de que en el manipuleo de la carga, ese contenedor o esa carga estuvo sí procesada o manipulada por gente profesional que conoce su trabajo y va a garantizar la total inocuidad de la carga. Nuestra idea desde el inicio de las operaciones es siempre ser un referente en el mercado, ¿verdad? Y creo que durante y en el transcurso de estos 6 años lo hemos logrado, ¿verdad? Y es de mantener esa posición, ¿verdad? Quizás no podamos ser los número 1, pero sí vamos a ser siempre un referente en el mercado, ¿verdad? En el sentido de dar soluciones eficientes a nuestros clientes, los mejores costos en el mercado y a partir de allí generar la confianza en nuestros clientes. Nosotros entendemos y tenemos la certeza de que la valoración de nuestros clientes es buena y fruto de eso es el crecimiento continuo que tenemos. Quizás no tenemos saltos importantes de crecimiento, pero son sostenidos, ¿verdad? Nosotros todos los meses vamos ganando un granito más de arena, un granito más, y a partir de allí tenemos una base sólida en cuanto a los clientes que tenemos, al relacionamiento con los servicios generales, tanto a los clientes armadores fluviales, línea marítima, importadores, exportadores, a través de ese relacionamiento cercano y sostenido que vamos formando, ¿verdad? Esto fue Puerto Seguro Fluvial, problemas ajenos, soluciones propias. Siga con nosotros que al regresar, nuestros consultores nos explicarán cómo capitalizar los principios que se desprenden del testimonio de esta empresa. Ya volvemos. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo.
Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Bueno, después del recorrido que estuvimos haciendo por todo lo que es Puerto Seguro, una impresión realmente gratificante la que tuvimos, porque se van confirmando esos valores que nos decían los directivos de establecer los ambientes de confiabilidad para el cliente, la seguridad, la verificación, en el control, en el proceso en sí. Y algo que se pudo rescatar de esta experiencia, al menos desde mi punto de vista, es cómo manejarse en un ambiente de muchas variables independientes y aún así focalizarse en ese elemento que puede resultar competitivo para un servicio que es análogo en el mercado. O sea, ¿cómo hacerlo, Oscar? Y hemos escuchado una experiencia que realmente nos sorprendió. Fundamentalmente nos hablaron en forma permanente de la innovación, nos hablaron en forma permanente del hecho de la mejora continua, nos hablaron en forma permanente del hecho de que debemos de buscar el diferencial como para realmente satisfacer hoy la necesidad de ese cliente. Y bien, así como lo dijiste, Roberto, en un ambiente bastante no tradicional, o sea, un servicio no tradicional, cuando fundamentalmente todos los procesos no es que dependen exclusivamente del puerto. Y en ese sentido, Santiago, el manejar esos elementos con el personal o con los colaboradores que estén también activados con el mismo chip, y valga esa expresión, de tal manera a mantenerse competitivo, agilizando los procesos, seguramente requiere de un manejo de grupo bastante importante también. Aquí resalta el tema del liderazgo, porque al no haber una escuela portuaria no se enseña en ninguna universidad. Y me decía el ingeniero que la manera de transmitir el conocimiento es mostrando, y es una de las maneras donde el paraguayo mejor aprende, cuando vos me vas mostrando lo que yo debo hacer. Entonces creo que es una escuela interesante y muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, que vos vas a una universidad, adquirís una profesión y luego te incorporás al campo productivo de una empresa y vas aprendiendo. Aquí el tema es, se transmite el conocimiento, los más experimentados transmiten a los nuevos que se van incorporando. La gente que conoce nuestro programa y ya sabe lo que es la filosofía de YTPK, entiende que en este bloque, cuando nos sentamos los tres y nos ponemos a analizar la experiencia de la empresa que visitamos, ya no necesariamente hablamos de lo que estuvimos conversando, sino rescatando los valores. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención es esto. Actualmente, si uno revisa los periódicos, Oscar, se encuentra con la noticia de que al parecer nuestro mercado está deprimido. No hay tanto movimiento, incluso ya hablan de una desaceleración con visos a una supuesta recesión. Y encontramos en el testimonio de esta gente allí un elemento inspirador, decir, la torta que se reparte ahora es más pequeña, pero yo me quiero quedar con una mayor porción. ¿Cómo hago? De vuelta decíamos, y es bueno enfatizar esto,
Cuando nos encontramos en este proceso o periodo de transición o periodos de depresión económica, es el momento en que realmente surgen las buenas ideas. Surgen básicamente aquellos momentos en que realmente tengo que empezar a innovar, tengo que empezar a ver qué diferencial voy a ofrecer a mi cliente y por sobre todas las cosas buscar competitividad, que es lo que básicamente hoy podemos ver. No solamente en este rubro, y solemos decir también permanentemente esto, Roberto, en algunos casos, en algunas empresas, buscamos un tema de cómo generar ruidos, solemos decir. ¿Para qué esto? Para que el concepto de mis empleados y en aquellos que inclusive dentro de mi empresa, buscar cómo permanentemente innovar, buscar cómo permanentemente buscar que mi cliente se sienta satisfecho, buscar que realmente pueda hacer ese diferencial para que pueda procesar mejor y buscar aquello que todo el mundo buscamos, rentabilidad. Innovar pareciera ser una palabra que única y exclusivamente está asociado a la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, vemos que esta empresa ha incorporado la innovación no solamente en el campo de lo material en el sentido de equipamientos o alguna que otra herramienta de alta tecnología, sino innovación en la incorporación de su personal, con el diferencial de que las mujeres tienen hoy un rol atípico dentro de lo que es esta empresa, Santiago. ¿Cómo conjugar eso que de repente puede hasta tomarse como un quiebre dentro de lo que es la estructura cultural de nuestro país? A mí me apasiona ver esto, conocer esto, cuando a una tarea que exclusivamente se pone entre comillas, es una tarea de hombres, aquí se incorpora la mujer y eso valoriza a la mujer. Obviamente no solamente es innovar, sino es animarse a hacer algo diferente, donde vos le incorporás a la mujer manejando un camión grande, haciendo tareas que realmente a mí me sorprende, pero para bien. Yo creo que es una empresa que da el ejemplo de cómo tenemos que ir incorporando esa fuerza de la mujer, no solamente en lo intelectual, sino que también por hacer tareas que nosotros creemos solamente nos corresponde a los varones. El elemento motivacional, estamos también en un mes donde, entre paréntesis, se recuerda el Día Internacional de la Mujer, se recordó hace poco, y una de las quejas o reclamos permanentes de las mujeres es el tema de la equiparación salarial. Y decían en parte del testimonio los directivos que ellos entendieron que nivelar el tema incluso de los salarios, las funciones, genera por el contrario un ambiente positivo y proactivo. ¿Cómo se entiende eso? A mí me tocó conocer a la única mujer que pilotó, se dice, uno de los aviones grandes en Paraguay. Y a mí me sorprendió cuando ella entra, yo estaba haciendo un curso a los pilotos comandantes, y esta mujer dice que fue la alumna y la compañera más burlada del equipo, pero terminó siendo la mejor. Y obviamente al llegar a ese puesto, la equiparación económica tiene que ser igual, ¿verdad? Yo creo que ese es un derecho adquirido de la mujer. Yo como psicólogo sostengo, y esto lo prueban los test, de que la mujer es igual o más inteligente que nosotros. Tenemos funciones diferentes, pero en cuanto a la inteligencia para el tema laboral, yo creo que no hay ninguna diferencia y deberían ganar igual que nosotros en tareas que hacemos nosotros y hacen ellas con la misma excelencia que hacemos nosotros. Santiago, y lo que mencionaron en este aspecto, salarios iguales, pero la diferencia, el salario de la mujer está mejor rentabilizado. Exacto. ¿Qué significa? Capacidad de ahorro. Pero quiero agregar algo sobre el tema de la mujer. Está comprobado por una cuestión hasta genética de que la mujer administra mejor que el varón. Y esto está sostenido por unos estudios que hicieron unos americanos, de que la mujer, al tener ese instinto maternal y poder hacer varias funciones a la vez, administran mejor que nosotros. Entonces, en los cargos administrativos en Europa y en las empresas grandes, las mujeres están teniendo más lugares que los varones. Mira qué interesante. Y lo otro que a mí también me llamó la atención y que tiene que ver con los procesos, pareciera ser que, bueno, aquí nadie puede decir yo voy a reinventar la rueda, pero le dan un énfasis
al proceso desde que desembarca el producto hasta que llega a su destinatario final, y el tiempo es el elemento indispensable, además de la seguridad. ¿Cómo hacer que esto se convierta en un diferencial y en un capital que me distinga en medio de este mercado tan competitivo? Roberto, algo que mencionaron ellos en forma permanente, el concepto de mejora continua, ¿dónde nos lleva? Primero nos lleva a que permanentemente debo encontrar ese diferencial. Como es tan difícil encontrar ese diferencial en este servicio, porque todos ofrecen prácticamente la misma cosa, encontrar en el tiempo de despacho, en el tiempo en que esa mercadería que llega desde el piso hasta que llegue al depósito del cliente y reconocer que es uno de los diferenciales, es el tiempo. ¿Cómo no trabajar en eso? ¿Cómo no decir que fundamentalmente qué tengo que ofrecerle a ese cliente? Ese cliente, ¿cómo se va a sentir si es que realmente le entrego su mercadería en tiempo y en forma, pero por sobre todas las cosas cuidando ese detalle fundamental? Me llegó a tiempo. Tengo la mercadería hoy para vender, que es lo que básicamente de lo que se trata esto, ¿verdad? Con Oscar siempre encaramos la parte de proceso y con Santiago la parte del manejo del talento humano. Y cuando hablamos de un servicio como este, que depende en realidad de la necesidad, de la urgencia del cliente, el colaborador que tiene que estar preparado para poder reaccionar cuando se lo necesite, eso me imagino requiere un proceso de inducción, requiere un proceso de trabajo individual y colectivo. Y aquí es importante la experiencia de Santiago y las recomendaciones que se puedan hacer en esta materia, Santiago. Y como es una empresa sui generis, en el sentido que ya hablamos, que esto no tiene una universidad de formación, obviamente aquí las personas más experimentadas son los que hacen el camino, hacen la enseñanza, hacen la escuela. Y el personal que entra obviamente tiene que ponerse en manos de los más experimentados. Yo preguntaba si entrenan en el ser y en el hacer, ¿verdad? Y básicamente se entrena en el hacer, en cómo se hacen las cosas, porque el cliente de cualquier rubro siempre es exigente, siempre quiere su mercadería en tiempo y forma. Y en este caso, acá se habló de riesgo que maneja Oscar, se habló del tema de que Puerto Seguro conlleva el nombre, que la gente quiere su mercadería seguro. Entonces, obviamente, ese personal tiene que ser entrenado en una cultura. Y la cultura no es otra cosa que la manera de hacer las cosas. Y ellos tienen muy desarrollado el cómo se hace aquí las cosas. Nuestro propósito siempre, Oscar, ¿algo más que agregar? Con relación a tu consulta y que pudimos también observar, decíamos, ¿cómo hacer que ese personal que debería trabajar 8 horas, pero que la embarcación acaba de llegar, tenga que volver de su casa? Ese compromiso que realmente decir, ese no es mi parte, eso no es mi trabajo, ¿verdad? No es mi horario. Pero no es mi horario. Y que es típica de la reacción. Que es típica de la reacción. Cuando lo que yo vendí fue el diferencial al cliente, que su mercadería iba a estar en tiempo y forma. Las 24 horas. Las 24 horas. Y entonces, el personal de aquí, la gerencia de aquí, sabe que el horario depende del cliente, de la llegada de una mercadería, que también depende de otros factores externos, no siempre como en otros productos que se cierra a las 6, me voy a mi casa y mañana vuelvo. Dice, es muy dinámico esto. Así es, y cerrar un poco esta parte reconociendo que no todos los procesos misionales de la empresa se desarrollan en la empresa. Los procesos misionales desarrolla una parte la embarcación que está trayendo la mercadería, otra parte la aduana que tiene que rápidamente hacer los despachos que corresponden, que son parte del proceso misional. O sea, el proceso misional de que viene la mercadería, se concentra la mercadería, guardo la mercadería, pero que esa mercadería tiene que estar en el cliente. Tiempo y forma. Como decía antes, la gente que nos sigue y que aprendió a querernos ya sabe que en este momento rescatamos valores. Y la idea justamente es esa, que la experiencia de esta empresa, sea usted también un empresario, alguien que quiere salir al mercado ofreciendo un servicio, pueda rescatar estos valores y principios, y por sobre todas las cosas aquel que quiera incorporar estos valores a su vida personal y capitalizar estos conceptos. Para eso estamos aquí en YetiPK. Justamente escarbamos para que usted encuentre el nutriente que estaba buscando. Es tiempo de hacer una pausa. Al regresar, a propósito,
nuestros nutrientes y mucho más en YTPK. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. De este capítulo de YTPK extraemos estos 3 nutrientes. Servicio adicional. Siempre buscamos algún detalle en el cual le podamos ser útil a nuestro cliente, le podamos dar un servicio adicional y con eso darle, como le dije, una solución al cliente, pero por de pronto también generar nuevos recursos para, digamos, para nuestras operaciones, ¿verdad? Simple pero seguro. Esa amplia facilidad de comunicación interna. Comunicación interna y no necesariamente burocrática. Sin que eso también signifique en perder el control de los diferentes procesos. Entonces, hacer algo simple, algo rápido, algo seguro. Crisis bien manejada. Crisis fundamentalmente relacionado a un tema de planificación, a un tema de evaluación de riesgos, cómo plantear básicamente cómo se mueve nuestro mercado, cómo voy a ser competitivo con relación a los clientes que tengo, a la competencia que tengo. Sin lugar a dudas, una experiencia más que enriquecedora, la que pudimos obtener estando aquí en la planta central de Puerto Seguro en Villeta. Pero esta empresa tiene otra planta en Mariano Roca Alonso que se dedica a lo que es el servicio portuario, pero vía terrestre. Y allí, la próxima semana, estaremos contando algo muy especial y singular. Cómo hicieron para fidelizar al personal dándole una cuota de participación en los dividendos. El famoso reparto de ganancias, que hizo algo sumamente importante y mágico. Que ellos mismos se encarguen de que los niveles de error, los márgenes de error y de fuga de los bienes que son transportados se reduzcan prácticamente al mínimo. Todos los detalles de esto y mucho más la próxima semana aquí en YTPK. YTPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Con los auspicios de La Vela Cucina. Con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de VDO y Coach Consultores.
una producción de Brain Studio